de viento y lluvia. Hay un cambio climático que es emergente y que está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo estamos preparados nosotros? Estamos en línea hasta ahora con la concejala Viviana Díaz, a quien le agradezco la gentileza de este contacto y le reitero las disculpas, ayer no alcanzamos, pero hoy día es un tema relevante y nos parece que es importante poder abordarlo. Concejala, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está Temuco para enfrentar este cambio climático? Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludarlo a todos y a todos los televidentes. Bueno, Temuco, en eso estamos. Tenemos creada la mesa de cambio climático. Yo siempre hablo de crisis climática más que de cambio climático. El cambio climático ha existido siempre y la crisis climática está siendo causada por el hombre, por todo nuestro quehacer humano, ¿cierto? Entonces eso es lo que le incrementa más aún. Estamos viviendo el fenómeno del Niño. La verdad es que también eso incrementa aún más toda esta situación de temperaturas extremas o situaciones extremas, por ejemplo, como tú dices, las inundaciones, las altas temperaturas en Europa, la escasez de agua en Uruguay, todas estas cosas que van muy ligadas a toda esta crisis climática, ¿cierto? Por suerte llovió hace poco en Uruguay, así que pudieron quizás abastecerse un poco más de agua, pero lo que le está pasando a Uruguay y a estos países también en algún momento también nos puede suceder a nosotros, y para eso tenemos que estar preparados y adaptados. Y es lo que yo vengo diciendo desde un tiempo, desde que ingresé a esta concejalía, para cómo vamos a trabajar en la adaptación y la resiliencia en caso de emergencia climática. Bueno, tú sabes que se declaró Temuco en emergencia climática y tenemos una mesa de trabajo en la que estamos trabajando con universidades, con INDAP, con AF, con diferentes instituciones para poder sacar un plan de manejo para la adaptación. Cómo Temuco se enfrenta a este nuevo escenario mundial que estamos viviendo y esta crisis climática. Así que comentarte, por ejemplo, la entrega de agua, cómo se ha incrementado en la comuna. Me comentaba la encargada de esto, me decía que se incrementó en 300 familias más, y eso fue claramente porque la gente del norte se vino a vivir al sur. Eso es igual si podemos hablar de refugiados climáticos, donde la gente está buscando mejores condiciones ambientales para poder vivir, y claramente Temuco las tiene, ¿cierto?, hasta el momento, pero también tenemos que resguardar eso, cuidar nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza y el agua que tenemos, y para eso quizás tenemos que trabajar, Miguel Ángel. Sí, era precisamente a eso que me recordaba yo, lo conversamos en el verano del año pasado, y que usted me hablaba de la idea de esto de tener un estado atento para ir previniendo. Incluso usted decía que deberían haber algunos sectores como refugio, que no solo sirvan para el invierno, para el frío, sino también para el verano. Claro, refugios ambientales que podríamos ubicar en diferentes lugares como para que la gente pase las horas de calor, porque tenemos personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, o con enfermedades, por ejemplo, que tienen que estar conectadas a un ventilador mecánico, que necesitan algún tipo de inyección, y esa inyección tiene que estar refrigerada, por ejemplo, y para eso necesitamos condiciones. Por ejemplo, si se nos corta la luz en diferentes lugares y los hospitales o los centros de salud se repletan, tenemos que tener otras opciones, ¿cierto?, donde la gente pueda llegar y encontrar quizás una atención primaria rápida, o tener quizás ir a conectar su celular o cualquier cosa, y que sea diferente a la conexión real, o que sea autónomo de las redes, como por ejemplo que tenga agua de manera autónoma, energía de manera autónoma, o todas estas cosas así, ¿cierto? Sí, claro. Que es muy necesario. Es muy necesario. Y aquí, desgraciadamente, digo yo, cuando hay este tipo de cosas, aquí todo pasa por presupuestos. ¿Y qué disposición hay de parte del gobierno comunal para poder entender esta realidad primero y segundo, financiar? Porque si usted me dice de un refugio y sin energía eléctrica, necesitamos equipos autónomos de energía eléctrica, generadores de electricidad. Así es. ¿Qué posibilidades hay de contar con presupuesto para eso? Claro, mire, la verdad es que espero que para el presupuesto del próximo año venga quizás ahí estipulado un presupuesto que este año lo tuvimos para poder implementar esta mesa de cambio climático y seguir trabajando en esto, ¿cierto? Espero que el próximo año ya venga con recursos para hacer cosas de manera tangible, o sea, ya comenzar a trabajar de manera real en estos temas, ¿cierto? Entonces,
como te digo, esta mesa que tenemos levantada va a hacer eso, va a sacar quizás un presupuesto y decir, ya, ¿cuánto necesitamos para hacer un refugio? ¿Cuánto necesitamos para comprar generadores o para hacer diferentes cosas que necesitamos para poder proteger a la gente más vulnerable? Ahora, lo importante de todo esto es que en definitiva los presupuestos sean dirigidos para realizar este tipo de acciones preventivas frente a esta crisis climática y que no sea, como bien me dicen por acá, vamos a vestir un santo para vestir a otro. Así es, bueno, mira, como por ejemplo, también tenemos que sacar normas, aunque tú no lo creas, o sea, priorizar, por ejemplo, el uso del agua, Miguel Ángel, ya algo tan básico, no podemos seguir regando los pastos de la comuna, por ejemplo, con Sí. agua potable, esa agua tiene que ser para el consumo humano, tenemos que tener un agua diferenciada para diferentes cosas, priorizar el agua si va a ser para el consumo humano, para la agricultura, para la industria, para regar, o sea, tenemos que también sacar normas con respecto al uso del agua, al uso que le damos, tenemos que ser responsables en el agua para que no nos pase lo que le está pasando a Uruguay, por ejemplo, que claramente nos puede pasar a nosotros, aunque nosotros digamos no estamos en el sur de Chile, pero Temuco tiene alrededor de 2.000, a ver, ¿cuántas personas? 8.079 familias, o sea, 8.079 personas que requieren que la Municipalidad de Temuco les vaya a dejar agua. Y eso se puede incrementar y ahí se nos van a ir recursos claramente. Mire, aquí le están entregando ideas, concejala. Malky me dice, la instalación de piscinas de agua para aprovechar las lluvias y que las empresas de distribución de aguas tienen que implementar más recursos para el recambio de cañerías de aguas, mantenimiento del alcantarillado y el buen uso de aguas de manera domiciliaria, donde nosotros tenemos que preocuparnos como personas también de buscar y evitar reparar líneas interiores de agua donde se producen muchas pérdidas de este vital elemento. Pareciera así como de una cuestión lógica, pero de repente Claro, hacemos todo lo contrario. pero tenemos que hacerlo, adaptarnos, crear formas, cómo vamos a retener el agua, y quizás con hacer, no sé, ¿cómo se llaman estas cosas? Una gran piscina para poder recolectar agua y quizás para tener, para después, para, no sé, para el consumo, no para el consumo humano quizás, pero tenemos que recolectar el agua en lluvias. Ahora, por ejemplo, con el tema de la Fondecop, se incrementó mucho el tema de las postulaciones de proyectos y la gente donde quiere recolectar el agua en lluvias para poder utilizarla ya sea en sus huertas o en diferentes usos que le puede dar en el hogar, como por ejemplo el uso del baño, ¿por qué no? También. Lo otro que te quería comentar, Miguel Ángel, Sí. el tema de qué lugares también están siendo muy afectados por la escasez hídrica. Tenemos el sector de Moyulco, donde se entrega el agua, Cruz Baja de ahí del sector de Moyulco, igual Boyeco, Tromén, Rengalil, todos estos sectores necesitan agua y se les entrega alrededor de 350 litros por persona, ¿ya? Semanal, o sea, son 50 litros diarios que debería ocupar quizás una persona. Quizás no es lo ideal, no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no es lo ideal, estamos muy bajo en eso, pero la Municipalidad de Temuco hace ese gasto y va a entregar agua y como te digo, se está incrementando cada vez más. Sí, este tema de los aprovechamientos de agua para sectores de diversas comunas donde se incluye Temuco, pasa de una situación de emergencia de días a tener una situación anual. Hay comunas que tienen que estar todo el año repartiendo agua. No, Entonces, acá evidentemente, estamos todo el año, estamos pero todo el año repartiendo el agua. claro, y en eso yo creo que no podemos tener, eso no es una emergencia. Una emergencia no puede durar un año, ni dos. Hay que ir al No, fondo entonces. ¿Cómo solucionamos ese claro. problema? Hay algunas comunidades, por ejemplo, que están postulando APRs para que se les pueda hacer APRs, pero ¿qué pasa? Que ya los pozos de las APRs, por lo que me han dicho, ya no están dando abasto también. O sea, Así es. estamos succionando todas las napas subterráneas y la verdad es que la gente ya no hay a dónde hacer más pozos. O sea, vamos a llenar de pozos por todas partes para poder sacar agua para la gente y la verdad es que tampoco se está dando abasto con el tema de esto. Por eso también se requiere quizás esta ayuda que lleva la municipalidad, que es agua en camiones aljibes. Bueno, Viviana, aquí Malky nos sigue entregando algunos datos. Dice, a propósito de los incendios forestales, aquí hay dos factores que se producen en los incendios forestales que son naturales o provocados. Creo que hay que tener planes de
activación cuando se producen estos incendios. Incluso el Ejército tiene una cuadrilla especialista en incendios con un plan conjunto con CONAF de realizar cortafuegos, planes de limpieza y poda de árboles que están cercanos a las líneas eléctricas. Y así podemos evitar incendios como los del año pasado, me dice. Así es, bueno, el Fundo La Serena creo que se vio muy afectado el año pasado por incendios. Nosotros por lo menos no tuvimos así grandes catástrofes acá en la comuna, sí alrededores lo sabemos, pero tenemos que seguir trabajando en esto, como dices, quizás trabajar vinculados con bomberos, con CONAF, con el ejército, como tú lo dices también, y hacer estos cortafuegos para que la situación para que la gente no sufra en esta situación. Obviamente que el humo siempre va a llegar, o sea, si hay incendios, por ejemplo, en otras comunas que nos están resguardando, el humo nos va a llegar y la contaminación nos va a llegar acá. La naturaleza no tiene límites, o sea, ella no sabe, la naturaleza no sabe que de ahí para allá es el Galvarino Imperial, de acá para acá es Temuco, o sea, si las comunas aledañas no se protegen y se cuidan, para nosotros igual nos va a complicar esto. Comentarte igual, Miguel Ángel, quizás que sea necesario, hace poco la Municipalidad de Temuco sacó una ordenanza, por ejemplo, de áridos, en la cual se trabajó exhaustivamente ahí el encargado de áridos de la comuna de Temuco, la cual viene también a proteger el río Cautín, porque ya vemos lo que pasó en el norte hace pocos días con la lluvia, donde se desbordaron ríos y la verdad es que también es necesario proteger y cuidar de dónde se sacan los áridos del río para que no se desborde el río en diferentes lugares, algo tan sencillo como eso. Para mí parecer el río ya no da más abasto, ya no le podemos seguir sacando más árido, ¿ya? O sea, pero también soy consciente que tenemos que crecer, hay que hacer caminos, hay que hacer diferentes construcciones y yo sé que se necesitan los áridos, pero también tenemos que cuidar la naturaleza, o sea, tenemos que buscar el equilibrio y cómo encontramos ese equilibrio entre crecer y cuidar la naturaleza. Tenemos que crecer en los límites de la naturaleza, yo creo. Finalmente, Viviana, Malky me hace una consulta. ¿Habrá la posibilidad de implementar un subsidio con recursos del Estado y de privados donde se pueda postular para reparar las líneas interiores de las casas que muchas personas no pueden pagar un maestro para hacer reparaciones o cambios de grifería, donde hay una gran pérdida de agua? Uno de pronto incluso las ve, los accesos de algunas casas, los patios que están inundados, es porque la instalación interna está con desperfectos. Claro, muchas veces hay fugas de agua que existan adentro de los domicilios, por lo que tengo entendido lo paga el usuario, ¿cierto? Estando afuera quizás lo paga la empresa. Bueno, debería existir quizás un subsidio para que ayude a la gente más vulnerable, eso siempre es bienvenido. Le dejamos el desafío, eso siempre es bienvenido. Concejal, a ver si usted puede hacer alguna gestión ahí para responderle a nuestro seguidor. Así que, bueno, estamos preocupados del tema y de tarde en tarde vamos a estar conversando con usted porque nos interesa esa mesa que entregue resultados concretos y evitar situaciones de crisis de emergencia que obviamente nos va generando muy complejo. Así que gracias, concejala. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo la verdad es que si tengo novedades les voy a contar igual y como también quizás hablar en algún momento de esta ordenanza de árido donde tenemos que fiscalizar a estas empresas que están retirando áridos del río Cautín. ¿Me parece? Muy bien, pues. Estamos atentos a eso. Que le vaya bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.